Y ya le damos la bienvenida entonces a Gregorio Iraola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buen día. Un gusto. Un placer recibirte. Bueno, este estudio que me contabas recién, que bueno, lo presentaron, estuvieron en una charla hace algunos días, pero que en realidad es una investigación que ya lleva como un año, como toda investigación, no es de un día para el otro. Contanos un poco primero las particularidades de estas 500 cepas que se encontraron, que, bueno, un poco muchas veces en los titulares de prensa se destaca como lo más alarmista de la noticia y no como las ventajas, pero contanos un poco las particularidades y después nos vamos metiendo en qué nocividad tiene y en realidad qué avances se pueden lograr con ellos. Bien. Bueno, quería destacar en primer lugar que el estudio es un estudio integrativo que involucra varias instituciones, en las cuales en este estudio participa la Intendencia y el LATU también, sí, además del Instituto Pasteur. Y bueno, la importancia de generar estos resultados y de estudiar estas bacterias que están en la ciudad, donde estamos habitando todos nosotros, radica en justamente identificar cuán potencialmente riesgosas pueden ser para la salud y cuáles de los determinantes, digamos, de esa peligrosidad están presentes en nuestra ciudad. Eso es útil, digamos, para optimizar cuáles son las estrategias de control o de relevamiento y de diagnóstico de esas bacterias que pueden llegar a causar infecciones tanto en humanos como en animales. Claro, es un estudio que no tiene en sí mismo el objetivo de ser alarmista, sino justamente de generar insumos para la investigación. Exactamente. Los saneamientos de las distintas ciudades del mundo tienen bacterias que son potencialmente peligrosas para la salud. Lo cual es bastante obvio, ¿no? Porque es agua de desecho. Aclaremos que no es el agua potable, el agua de saneamiento no es el agua que luego uno va a consumir, sino todo lo contrario. Tal cual, es agua de desecho que en particular está muy contaminada con desechos fecales propios de nosotros mismos, de toda la población. Sí. Los desechos fecales y los desechos de la cocina, por ejemplo, van directamente al saneamiento. Entonces, estudiar esto además nos puede dar una foto, digamos, de lo que la población está eliminando, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos estudiar cuáles son los riesgos para la salud que la población, digamos, nos está mostrando o a la que la población está expuesta. De esa forma es importante realizar estas cosas para determinar diferentes estrategias y diferentes decisiones en cuanto a los mejores planes para eliminar o mitigar el efecto de esas infecciones. Y cuando hablamos de eliminar o mitigar, ¿estamos hablando concretamente de lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, por ejemplo? Bueno, justamente nuestro estudio se centró en estudiar lo que es la resistencia a antibióticos de las bacterias que estaban presentes en nuestra ciudad. Uh-huh. La resistencia a antibióticos es uno de los grandes temas a nivel de salud mundial, ya que hoy en día contamos con bacterias que son capaces de infectarnos, que resisten, es decir, que logran sobrevivir ante el tratamiento con todos los antibióticos que nosotros conocemos y que están aceptados para tratamiento humano. Incluso entonces, los más específicos, digo porque ante muchísimas infecciones se manda amoxicilina, por ejemplo. Digo, bastante frecuente, pero después hay algunos bastante más específicos y bastante más potentes. Exacto. Generalmente los antibióticos que han sido usados durante más tiempo ya son a los que las bacterias han generado resistencia de forma más amplia. Entonces, cada vez que un nuevo antibiótico se descubre y se comienza a utilizar, bueno, es una nueva herramienta para tratar bacterias que generalmente ya son resistentes al tratamiento con antibióticos previos. Pero lo que sucede es que las bacterias cambian tan rápidamente que generan resistencia mucho más rápido que la capacidad nuestra de generar nuevos antibióticos. Entonces es una carrera que vamos corriendo de atrás. Claro, paralelo, ¿no? O sea, las bacterias que
que se van como desarrollando de esa manera, y por otro lado todo lo que tiene que ver con lograr estos antibióticos nuevos. ¿Y cuál es como el diagnóstico nuestro respecto a eso, ¿no? Bien. La clave acá es entender que las bacterias resistentes emergen, digamos, aparecen fundamentalmente a raíz del mal uso de los antibióticos y del uso indiscriminado de los antibióticos, tanto en el sector del tratamiento humano, digamos, de la salud humana, como en los animales de producción, fundamentalmente, y en las cadenas agroindustriales, donde el uso de antibióticos está menos controlado. Hoy en día se habla de un concepto de una sola salud, donde la salud humana está directamente, digamos, está directamente linkeada, o sea, con lo que es la salud animal y el ambiente. Entonces, si una bacteria, por ejemplo, emerge en el ambiente agroindustrial debido al mal uso de antibióticos, a través de los alimentos o del agua o de lo que sea, puede llegar a los humanos, claro, y causar infecciones. Entonces, ese ciclo, ambiente, producción animal y salud humana, es un ciclo que tiene que estudiarse en su conjunto. Y en nuestro caso, hemos empezado a estudiar el saneamiento de la ciudad porque justamente es un ambiente al que estamos expuestos todo el tiempo. Y bueno, hemos encontrado y hemos logrado con este estudio identificar cuáles son los determinantes de resistencia a antibióticos que más frecuentemente aparecen en nuestra ciudad, digamos, en el ambiente donde vivimos. ¿Qué puede reflejar eso? Bueno, puede reflejar cuáles, por ejemplo, deberían ser las medidas que habría que tomar para bajar las resistencias que aparecen en hospitales o en otros centros de salud a las bacterias que contienen esos genes de resistencia que nosotros identificamos. ¿Y cuáles podrían ser como esas medidas? Si es que se puede como explicar o traducir, digamos, como para que sea comprensible. Bien, en este momento nosotros estamos trabajando junto a algunos centros para lograr hacer una correlación, por ejemplo, entre cuáles son los antibióticos que se aplican más frecuentemente o que se recetan de forma más frecuente en nuestra ciudad o en nuestra población, y ver si eso tiene una asociación con, por ejemplo, los genes de resistencia y los mecanismos de resistencia a antibióticos que nosotros estamos encontrando más frecuentemente en las bacterias que logramos aislar del ambiente. Yo hoy te citaba la amoxicilina porque tengo la sensación de que es ampliamente recetada. Sí, digamos, es un antibiótico muy clásico, digamos. Amplio espectro. Y que muchas veces la gente no tiene mucha conciencia de lo que implica, por ejemplo, tomarse un antibiótico sin que se lo recete el médico porque le duele la garganta, por ejemplo. ¿Pero no hay como una tendencia a la disminución del consumo de ese tipo o es mi percepción personal? No, yo creo que hay como más concientización. Sí, sin duda hay, y eso, digamos, obedece un poco a grandes campañas que se están haciendo a nivel mundial. Incluso la Organización Mundial de la Salud está tomando un papel muy preponderante en concientizar a la población de cuán peligroso puede ser esa decisión que tal vez en la vida cotidiana de cada uno no nos cambia nada. Me tomo un antibiótico y en realidad me mejoro, pero no sé si me mejoré por el antibiótico o porque simplemente el problema que yo tenía no ameritaba que yo me lo tome. Pero esos efectos muy pequeños, acumulados, generan grandes problemas, como son la aparición de bacterias que luego son prácticamente intratables con ningún antibiótico. Claro, intratables en esa persona y que después se van como expandiendo. Exacto. Por citar algún ejemplo, hace menos de 2 años apareció una resistencia a un antibiótico que es el último antibiótico que existe para tratar infecciones en humanos, cuando ya todos los otros son inútiles, digamos, y esa resistencia apareció en Asia, ¿verdad? Y en menos de 2 años ya está expandida por todo el mundo. Incluso se han encontrado cepas aquí en Uruguay que son resistentes a esos antibióticos. Entonces, la dinámica esa es tremendamente rápida y lo que nos queda
como solución, digamos, es la prevención. Y nuestro estudio y la información que nosotros aportamos, como primera medida, aporta a orientar decisiones que apunten a mejorar la prevención de estas infecciones. Y respecto, volviendo un poco como al inicio y de que decíamos de que la prensa en muchos casos había tratado la noticia con alarma por estar en contacto con esas bacterias encontradas. Igual eso es una verdad, esas bacterias no solamente están en el agua de saneamiento, lo que decíamos que es bastante obvio y que contienen desechos propios de la materia fecales, tanto humanas como animales, sobre todo humanas, pero también están en el agua de las playas, ¿verdad? ¿Qué peligrosidad puede tener para los bañistas, concretamente, esas bacterias? Bueno, un detalle importante es que uno de los resultados concretos del estudio, nosotros analizamos muestras provenientes del saneamiento propiamente dicho y de la playa. Y lo que encontramos es que realmente las diferencias son muy grandes. Ah, bueno, bien. De hecho, la variedad y abundancia de genes y bacterias resistentes a antibióticos es muchísimo más grande en las muestras de saneamiento que en las de playas. Menos mal. Menos mal, sí. Eso indica también que el saneamiento en ese aspecto funciona bien. Montevideo es una de las ciudades más saneadas del continente. Más del 90% de los hogares de la ciudad tienen acceso al saneamiento, que eso no sucede en otras capitales, por ejemplo, de Sudamérica. Y qué tan importante es, ¿no? Perdón que te interrumpa, porque eso que a veces parece como una frase que no sé, vacía de contenido, ¿no? El saneamiento, ¿no? El saneamiento hace que podamos estar como a distancia de esas aguas. La función del saneamiento es justamente canalizar los desechos y enviarlos a lugares donde son seguros para la vida humana. Sucede que la ciudad de Montevideo tiene un sistema de saneamiento que casi todo el sector este de la ciudad y centro está bajo la red que tiene un caño que emite todo el saneamiento en Punta Carretas, más de 2 kilómetros hacia el medio del Río de la Plata, pero la región oeste de la ciudad, actualmente la Intendencia de Montevideo tiene un proyecto que está muy avanzado para cerrar la red de saneamiento de la región oeste y generar otro caño emisario en la región oeste, o sea, al oeste del cerro de Montevideo, que eso todavía no está terminado. ¿Y ahora qué es lo que sucede con las aguas saneadas de la zona oeste? Hoy en día las aguas saneadas de la zona oeste desembocan muchas veces directamente en la costa a través de cañadas y caños, o incluso en la bahía de Montevideo, o a través del arroyo Pantanoso, del arroyo Miguelete, que va tomando aguas de, por ejemplo, asentamientos y otros lugares que están a las orillas. Entonces, por eso, además de la actividad portuaria, la bahía de Montevideo, conocemos todos que es un área bastante contaminada. Sí, porque me imagino que en la zona oeste quizás esté más concentrado, pero también afecta al resto de la bahía. Exacto, afecta porque hay corrientes, porque el agua se mueve, digamos. Si bien los factores de dilución en esas aguas son enormes, porque el aporte del saneamiento a lo que es la masa de agua total del río es muy, muy pequeña, sí hay recomendaciones que hace la Intendencia de Montevideo, como por ejemplo que después de lluvias fuertes, las playas quedan inhabilitadas por 24 horas para baño. Eso sucede porque también el saneamiento tiene un sistema de vertederos que simplemente por un tema ingenieril de cómo está diseñado, para que los caños no exploten cuando llueve demasiado y se llenan de agua, claro, hay lugares donde el saneamiento alivia hacia la costa, es decir, desborda cuando hay mucho caudal de agua dentro de las tuberías. Y eso sucede en diferentes puntos, no solo en el oeste, también en el este. Entonces la Intendencia recomienda que no se bañen o no se utilicen con fines recreativos las aguas de playas una vez que llueve demasiado y suceden esos desbordes. Claro, y además se está tomando permanentemente muestras para habilitar o no habilitar las playas. Está la bandera sanitaria, que no hay que olvidarse, hasta hace no demasiados años no existía. Así que bueno, ahora lo que esperemos es que, bueno, no sé en cuánto tiempo, pero
prontamente esté hecho el caño ese de desecho. Eso sin duda va a ser una gran mejora. Sin duda. Y sí, la Intendencia es una tarea fundamental que es durante la temporada estival y la temporada no estival también, monitorear el estado sanitario de las playas con herramientas que están bajo protocolos específicos que son los que se requieren para justamente decir si una playa está apta o no para uso recreativo. Bien. Nosotros nos unimos a eso para aplicar técnicas que son de mayor poder de resolución y estudiar desde un punto de vista más de la investigación qué es lo que está pasando. Y una cosa última que quiero resaltar es que estas tecnologías que nosotros aplicamos pueden ser aplicadas a cualquier otro ambiente, digamos, que quiera ser analizado, y estamos trabajando en eso, por ejemplo, en analizar efluentes de hospitales, en efluentes del sector agroindustrial, que también pueden ser muy relevantes para la salud, saber lo que está en esos lugares. Bien.